Bueno, buenas tardes a todos y bienvenidos a esta webinar de la Red GEDAPS, que es la primera del año, y estamos muy contentos porque además aprovechamos para presentar un nuevo algoritmo sobre el tratamiento de la insuficiencia cardíaca en los pacientes con diabetes tipo 2. Y además estamos muy ilusionados porque tenemos más de 800 inscritos. Y no lo digo por meter presión a los ponentes, pero la verdad que es muy interesante ese número. Sabéis que la red GEDAPS está implicada tanto en la prevención de la diabetes como en su control glucémico, de los factores de riesgo y también de las complicaciones. Y que una de las claves para hacer eso es la elaboración de guías de práctica clínica y de algoritmos para intentar facilitar a nuestros compañeros pues, la toma de decisiones en la práctica clínica diaria. También se intenta disminuir la variabilidad interprofesional ante una misma situación clínica y, ¿por qué no?, en estos tiempos, además, que con la pandemia estamos ejerciendo de estas maneras, pues disminuir la inercia terapéutica. Hasta el momento pues, se han elaborado 4 algoritmos que ya creo que son conocidos por todos por sus peculiaridades, entre ellas pues, el formato, que es ovalado o redondeado, y también porque siempre están divididos en 2 partes. Una parte que abarca los condicionantes o las situaciones clínicas especiales, que eso se pone por consenso de los expertos que hacen el algoritmo y que normalmente, o porque son las más frecuentes y las más importantes, y que nos ayuda a individualizar el tratamiento. Eso es una de las cosas más importantes. Y en la otra mitad de los algoritmos pues se pone el abordaje en general de la patología en concreto. Os voy a enseñar los algoritmos que se han elaborado hasta ahora. A ver, un momento. En el que veis que este es el primero, el algoritmo el más conocido de tratamiento de la diabetes tipo 2, que se actualizó en el 2020. Y veis lo que os comentaba, en una parte están las condiciones clínicas predominantes y en otro el grado de control glucémico. Está el algoritmo de insulinización, un algoritmo realizado en 2017 y que pronto pues, se revisará y si es pertinente pues, se adecuará los aspectos que hagan falta. Y veis también en la parte inferior las situaciones especiales para insulinizar y en la parte superior la insulinización basal y su intensificación. Hay un tercer algoritmo que se ha realizado también en el año 2020 sobre los cambios del estilo de vida en la diabetes mellitus tipo 2. En la parte de arriba, en general, los cambios en la alimentación y el ejercicio. Y en la parte de abajo, una serie de situaciones especiales. A mí este algoritmo me gusta mucho porque a los médicos, pues muchas veces o no estamos muy puestos o situaciones especiales como las que comentan, pues no llegamos a abordarlas y esto nos lo facilita. Y, por último, el cuarto algoritmo, que es el que hoy presentamos, el algoritmo de tratamiento de la insuficiencia cardíaca en el paciente con diabetes tipo 2. Sigue el mismo esquema, como veis, arriba están las comorbilidades asociadas a la insuficiencia cardíaca, en este caso cardiopatía isquémica, hipertensión, enfermedad renal crónica, fibrilación auricular y anemia o déficit de hierro. Y en la parte inferior, el tratamiento de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida según el grado de severidad. ¿Y por qué un algoritmo sobre insuficiencia cardíaca? Bueno, pues porque sabéis que de todos es conocido que la insuficiencia cardíaca es más frecuente en el paciente diabético, tiene peor pronóstico y, por lo tanto, mayor mortalidad. Se habla de que es 4 veces más frecuente en pacientes que tienen diabetes que los que no lo tienen, y en estudios recientes en nuestro país pues se habla de aproximadamente un 7% de pacientes con diabetes diagnosticados de insuficiencia cardíaca. Si eso lo llevamos con el aumento de la edad en mayores de 75, aumenta muchísimo el diagnóstico, y también decir que es más frecuente en mujeres. ¿Por qué también? Pues porque en mayores de 65 años en nuestro país hay estudios que dicen que es la primera causa de hospitalización y eso conlleva unos costes sociales y sanitarios pues bastante importantes. ¿Por qué también nos hemos lanzado a hacerlo? Pues porque
un tratamiento correcto pues mejora la situación clínica de los pacientes, su capacidad funcional y su calidad de vida, disminuyendo las hospitalizaciones y la mortalidad prematura. Y otra serie de otro factor que también hemos considerado importante es que han llegado nuevos tratamientos para la diabetes que han demostrado, los ISGLT2 en concreto, han demostrado en los ensayos clínicos un beneficio claro en los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca. Y dicho esto, pues para desarrollar las partes del algoritmo tenemos a dos excelentes profesionales que además son expertos en diabetes y en enfermedad cardiovascular y que nos van a desarrollar toda una parte, la parte superior, y el otro la parte inferior. Empezará Manuel Ruiz Quintero, que es médico de familia en el Centro de Salud de Agos de Alicante, hablándonos de cómo abordar las comorbilidades en el paciente con insuficiencia cardíaca, y seguidamente Francisco Adán Gil, que también es médico de familia en el Centro de Salud de Épila, en Zaragoza, nos hablará ya del manejo de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida en el paciente con diabetes. Yo soy José Luis Torres, soy médico de familia en el Centro de Salud Rodríguez Paterna de Logroño, y simplemente deciros que podéis hacer preguntas a través del chat y una vez que acaben las presentaciones intentaremos hacer un debate y abordar las máximas posibles. Y simplemente, para acabar, felicitar al grupo impulsor del algoritmo y en particular a Francisco Adán, que ha sido el alma del proyecto, que apostó por él y yo estoy convencido de que si no llega a estar ahí no hubiéramos visto este algoritmo. Y también felicitar a Manuel, que ha sido el principal copiloto. Ha estado, pues, pero vamos, a muerte con Francisco. Nada más, simplemente daos paso. Cuando quieras, Manuel, empezamos. Muy bien. Buenas tardes a todos. Es decir, que un placer estar. Espero que se me oiga. ¿Se me oye bien, José Luis? Sí, perfectamente. Entonces, un placer que estemos aquí. Gracias a todos los que estáis al otro lado porque estamos pasando una situación verdaderamente complicada y todos verdaderamente estamos algo cansados. Ya os he dicho antes, hace un momento, José Luis ha presentado nuestro rosco, nuestro huevo, como queramos decir, y que consta de dos partes, una parte superior y una parte inferior. Una primera connotación que, como veis, hay una diferenciación que la parte inferior la denominamos insuficiencia cardíaca de fracción de eyección reducida. Sin embargo, la parte de arriba no es que se nos hayan escapado las letras, sino que simplemente hemos puesto insuficiencia cardíaca porque todo lo que para en el piso de arriba probablemente puede estar compartido con ambas afecciones. Ya ha dicho José Luis que la primera causa de hospitalización es sobre todo en personas mayores, es claramente en ambos sexos la insuficiencia cardíaca. Estos datos que son de burros de Estados Unidos, pero también son coincidentes con los que tenemos en nuestro país. Y, como veis, en los últimos 10 años parece ser que se ha producido un decalaje en lo que se refería al tipo de insuficiencia cardíaca. Actualmente parece ser que en el año 2020 tenemos que prácticamente la mitad de los pacientes con insuficiencia cardíaca pertenecen al grupo de la preservada y el resto pertenecen a las intermedias y a las... Es decir, que estamos en una situación de 50-50. Pero que lo que es importante y lo que marca, digamos, la diferencia es la hospitalización. Como veis ahí en esa gráfica, la insuficiencia cardíaca, que es una cuestión de tipo siempre progresiva, el momento que se produce la primera hospitalización es un momento de inflexión total en lo que es el pronóstico del paciente. Y como veis es más fácil o más prevalente que ingresen los pacientes con insuficiencia cardíaca reducida que con preservada, pero lo que está claro es que la supervivencia de los que no ingresan es mucho mayor. Una cosa que queda también clara, es un dato del estudio sueco, que veis que la insuficiencia cardíaca era el único factor que, por mucho que nos empeñemos en tenerlo todo bien controlado, en lo que se refiere a los factores de riesgo cardiovascular que presenta el paciente diabético, parece que la insuficiencia cardíaca tiene vida propia y que, a pesar de tenerlo todo bien controlado, parece ser que con el paso del tiempo ella tiene un curso de tipo progresivo.
Esta diapositiva, que parece puede ser compleja, pero a mí me encanta por el hecho de que los colores nos marcan las diferencias que existen entre las tres clases de insuficiencia cardíaca según el fenotipo de la misma. Como veis, hay una grandísima similitud entre la intermedia y la reducida. Sin embargo, la preservada, que son las líneas en color verde, veis que se diferencian del resto. Como veis, hay cosas que son comunes, por ejemplo, en el tema de la diabetes, pero se diferencian en el sexo, se diferencian en el grado de hipertensión, se diferencian en la edad y, a su vez, también se diferencian en los tratamientos a los cuales van a ser sensibles. Entendiendo esto, podemos entender que el tratamiento de la insuficiencia cardíaca es sumamente complejo. Y es complejo y eso influye también en que nos produce que los pacientes con insuficiencia cardíaca llegan a morirse de cosas distintas. Como veis, los que tienen una insuficiencia cardíaca preservada, el número de gente que fallece por causas de tipo cardiovascular o por la propia insuficiencia cardíaca es menor que en las otras variedades. Y volviendo a nuestro rosco, como hemos dicho, tenemos ahí dos partes. Una parte diferenciada en la parte de arriba, donde hemos elegido una serie que ahora os explicaré por qué hemos elegido estas y no hemos elegido otras, y en la parte de abajo, que es la parte que defenderá Frank. El rosco es complejo, y es complejo porque, como veis, hay hasta 14 llamadas dentro de lo que es el mismo, y esto es por la gran heterogeneidad que tienen los pacientes con insuficiencia cardíaca. Un paciente con insuficiencia cardíaca nunca es simple, es un paciente que tiene no solo la insuficiencia cardíaca, es la manifestación final de una serie de procesos y para llegar a ello ha tenido que estar participando de un montón de problemas previos. Entonces, tenemos un montón de llamadas. En nuestro rosco tenemos también una parte donde hacemos una referencia a las cosas que debemos de evitar, que creo que son todas bastante acertadas en lo que se refiere al sentido común y que probablemente perfectamente conocidos por todos vosotros. Y os comentaba de que las comorbilidades que hemos manifestado, lo que hemos puesto, no son todas las que existen. Como veis ahí, tenemos que el paciente con insuficiencia cardíaca puede tener comorbilidades vasculares y comorbilidades no vasculares. Dentro de las vasculares, desde la fibrilación auricular, otras arritmias, la cardiopatía isquémica, la enfermedad cerebrovascular, la arteriopatía periférica, la hipertensión pulmonar, el tromboembolismo venoso, las valvulopatías, las dilipemias, la presencia de hipertensión. En las no, tenemos la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el asma, la apnea del sueño, el abuso del alcohol, el cáncer y las repercusiones de los tratamientos oncológicos que producen miocardiopatía, las hepatopatías, la anemia, el déficit de hierro, la obesidad, la enfermedad inflamatoria reumática y la enfermedad renal crónica. Hemos tenido que elegir algunas porque era imposible que pudiéramos elegir todas. Y yo creo que hemos elegido las que tienen la mejor significación clínica y las que pueden, en todo paciente, orientarnos a qué forma de tratarles podemos tener. Como veis, esta es la parte que me toca a mí, es decir, la parte superior. Y lo primero que quiero deciros es que en este huevo, por decirlo de alguna manera, el marco es importante. Esta veis ahí, es una de mis obras preferidas, está en el Louvre y es La hilandera de Vermeer y llama la atención un cuadro tan pequeñito con un marco tan importante. Y este marco importante, como veis ahí, tenemos tres elementos: la alimentación, el ejercicio físico y el empoderamiento del paciente. Ese empoderamiento del paciente habla de que todos los pacientes con insuficiencia cardíaca deben de tener los conocimientos mínimos, no solo ellos, sino sus familiares, que alerten sobre las descompensaciones. Todos los pacientes deben tener una tendencia a la adherencia de los tratamientos, porque una de las mayores causas de insuficiencia cardíaca con hospitalización es el abandono de los tratamientos. Es decir, y a su vez tenemos que hacer acopio a una serie de detalles. Por ejemplo, sabemos que las medidas educativas y estructuradas, coordinadas entre primaria y especializada, pueden llegar a disminuir las hospitalizaciones hasta en un 30%. Y que la implementación de un programa reglado de cuidados tiene un grado de recomendación 1A. Entonces, cuando hablamos de alimentación, antes de hablar de lo que debo de tomar o no debo de tomar, lo primero es el concepto de la heterogeneidad que nos llevará a individualizar a los pacientes. Una de las cosas fundamentales a tener en cuenta es que los pacientes estables en clase funcional deben de realizar un control de su peso, de la ingesta de líquidos y de inhibición de diuresis.
Estas tres cosas empoderan al paciente y a su familiar a la hora de evitar que existan complicaciones. Cuando un paciente está en una situación NIJA 3, 4 o está descompensado, el cómo mirar esta serie de cuestiones debería de ser mucho más cercana, prácticamente cada 1 o cada 2 días. Porque hay que recordar que para que un paciente empiece a tener edemas, primero ha tenido que tener una retención hidrosalina de 5 litros previamente, es decir, que no se nos manifiestan los edemas inmediatamente, sino que se produce un deterioro progresivo. Entonces, toda esta serie de puntos hay que tenerlos en cuenta. A nivel de dieta, nos hemos decantado por recomendar una dieta mediterránea por su manifiesta eficacia en la diabetes y en la enfermedad cardiovascular. En los obesos, aunque no está muy claro que la insuficiencia cardíaca en el paciente obeso sea tan importante, salvo que tenga un índice de masa corporal por encima de 35, deben de perder peso porque siempre produce un alivio y una mejoría en todo lo que es su calidad de vida. Y lo que sí que tenemos que tener especial cuidado es cuando existan problemas de sarcopenia, lo cual es uno de los grandes enemigos dentro de la insuficiencia cardíaca. Un tema puntual es la sal. Debemos de consumir menos de 3 gramos de sodio al día y para ello hay que estar pendiente de la sal oculta, de las dietas que sean, en las dietas que evitar los productos que estén precocinados, evitar los productos que tienen incluso, por ejemplo, aguas minerales que llevan sal oculta, ya sea la de Vichy, por ejemplo. Es decir, que entonces todos los alimentos que están precocinados y en conserva deben de estar restringidos en estos pacientes, sobre todo cuando tienen una situación de insuficiencia o de no control. Pero, sin embargo, las dietas muy restrictivas están mal toleradas y solo deben de hacerse en situaciones de gran descompensación. Entonces, pero los episodios de descompensación, en lo que se refiere al ejercicio, y el ejercicio, como veis ahí, lo que interesa es que tengamos una intervención básica. Esa intervención básica todos conocemos digamos ya muy viejo por todas las guías, de los 150 minutos a la semana, es decir, de una intensidad moderada, adaptada a la situación clínica del paciente y adaptadas a la situación funcional que tenga el paciente. Y en casos de descompensación aguda sí que conviene el reposo, pero indicando siempre el mínimo tiempo posible. Y hay evidencias claras de que los programas de rehabilitación y rehabilitación cardíaca producen una serie de reducciones en las hospitalizaciones. Y esto está medido. Como veis en la Crochan, en una revisión sistemática, nos dice que las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca, por cualquier causa, el riesgo relativo es hasta un 41% menos. Y que la reducción de la mortalidad, aún no alcanzando significación estadística, es de un 12%. Pero lo que sí que está claro es que hay una mejoría también significativa de la calidad de vida a corto plazo, medida mediante el test de Minnesota. Es decir, que sabes que mide cuestiones de tipo físicos y cuestión de tipo emocional. Otra de las cosas que también a veces nos podemos plantear, esto es una publicación de la Revista Española de Cardiología del año 20, en que dice, ¿y dónde tiene que hacer la rehabilitación el paciente? Pues como veis, cuando se trata de pacientes que están con un nivel de afectación de 1 o el 2 dentro de la escala NIJA, estos pacientes deben de ser seguidos en primaria. Sin embargo, cuando ya los pacientes ya tienen una mayor descompensación o se trata de pacientes con una fracción de eyección del ventrículo izquierdo reducida por debajo del 40%, hipertensión pulmonar o bien tienen regresos frecuentes, esto debería hacerse en el hospital. Y un tema fundamental es que la presentación clínica más habitual de los episodios de insuficiencia cardíaca es la congestión. ¿Y qué es la congestión? La congestión es la presencia de signos o síntomas secundarios a acumularse fluidos en el espacio extracelular, consecuencia del aumento de las presiones de llenado intracardíacas. Acordarse siempre esta forma tonta de recordar que es una insuficiencia cardíaca y es que la sangre le cuesta entrar y a la sangre le cuesta salir. Es decir, cuando a la sangre le cuesta entrar, aumentan las presiones intracardíacas, con lo cual se producen estas situaciones de congestión. Y congestión no es lo mismo que sobrecarga de volumen, es decir, porque hay un segundo mecanismo que es la redistribución del volumen. Es decir, me preguntaríais, ¿y cómo se puede hacer una redistribución del volumen? Pues simplemente, por ejemplo, con un bazo que en un momento determinado aumente la circulación en ese momento. En el algoritmo, como veis, en la parte exterior, junto a la alimentación, el ejercicio físico y el empoderamiento, hemos colocado los diuréticos. Y los diuréticos los hemos colocado tanto a la parte superior como inferior. ¿Y por qué? Porque son fundamentales en el caso de la congestión. Y son la piedra angular del tratamiento de la insuficiencia cardíaca y por supuesto, de la insuficiencia cardíaca aguda. Ahora, una primera nota para llevaros a casa.
cuando tengamos una necesidad de diuréticos de más de 2 comprimidos diarios, eso es un marcador de que el paciente no tiene un tratamiento optimizado. Siempre debemos de intentar llegar a obtener las mínimas dosis necesarias de diurético para evitar la congestión, pero no, y esto creo que deberíamos todos meditar, tenemos pacientes que durante mucho tiempo mantienen dosis de diuréticos muy elevadas cuando en realidad esto no es la forma óptima de tratar a un paciente. Está claro que los diuréticos, tanto si tienen fracción reducida como si tienen fracción conservada, tienen una evidencia 1B en lo que se refiere al tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Es decir, por tanto, su indicación es perfectamente clara. Y para llegar al diagnóstico de congestión, ¿cómo podemos llegar a él? Pues con los antecedentes de la enfermedad crónica y una serie de síntomas. Por ejemplo, los síntomas más importantes, pues lo veis ahí, la ortornea, cómo tiene la presión venosa yugular, si tiene hepatomegalia, si tiene edema, la distancia recorrida en 6 minutos, es decir, los proBNP y los péptidos natriuréticos que tienen un altísimo valor predictivo negativo, es decir, cuando yo tengo un péptido natriurético que está normal, estoy descartando que tenga congestión. Cuando una radiografía de tórax, menos disponible, sin embargo, en nuestro medio, lamentablemente de momento, es tener el acceso a la ecocardiografía y a transtorácica y a la ecografía pulmonar, donde se ha visto que se pueden llegar a ver una serie de líneas que nos orientarían muchísimo sobre los grados de congestión. Y esta congestión vemos que no es un sí, no. Es decir, el estado de eubolemia o el estado normal el estado de congestión es como un continuo en el cual se pueden medir y se pueden hacer un gradiente. El gradiente, digamos, interesante sería llegar al estado de eubolemia que corresponde a la parte verde de la diapositiva. Porque muchas veces nuestros pacientes ingresan, salen del hospital y, como os dijo ahí, no salen con un estado eubolémico y el no tener un estado eubolémico produce un aumento de los reingresos. Aparte de las cuestiones clínicas, mucha atención a los péptidos natriuréticos. Hay estudios que han demostrado que guiarse en la trayectoria y en el tratamiento de los pacientes mediante el seguimiento de estos péptidos natriuréticos nos puede permitir saber si estamos o no estamos mejorando. Tenemos nuevos biomarcadores todavía no utilizados en primaria, como son el C146 soluble, el carbohidrato 125, que creo que no tardarán mucho probablemente en tener acceso a ellos. Y una de las cosas importantes es que cuando yo aumento y produzco un efecto deplectivo con los diuréticos, resulta que nos produce un aumento de creatinina que pueden llegar a ser sugestivos de daño tubular. A veces nos llegamos a tener conflictos en saber hasta qué punto debo de seguir forzando la diuresis y si he conseguido ya el estado de eubolemia o no. Esto es una vieja disquisición que tienen los nefrólogos frente a los cardiólogos. Por eso os pongo ahí, sequitos frente a jugositos. A los cardiólogos les gustan los pacientes sequitos y a los nefrólogos les gustan los pacientes jugositos. Probablemente en el término medio tengamos la buena virtud. Qué duda cabe que el tratamiento de la insuficiencia cardíaca aguda fundamentalmente son los diuréticos de ASA. Como veis, estos diuréticos de ASA circulan unidos a proteínas, por lo tanto, no se pueden filtrar en el glomérulo y necesitan un cotransportador en el túbulo contorneado proximal. Cuando se producen anomalías en estos cotransportadores, se produce un fenómeno que es la resistencia a los diuréticos. Como veis, los diuréticos podemos tener desde diuréticos a nivel de en los distintos partes de la nefrona actúan diversas familias de los diuréticos y producen un efecto distinto según en cada sitio. Ahí tenéis, por ejemplo, que en el tubo contorneado proximal, sin ser un diurético, los inhibidores de SGLT2 tienen su acción junto con la acetoacetamida. Los diuréticos de ASA lo hacen en la parte gruesa del asa de Henle. A su vez, los mineralocorticoides lo hacen en la parte final del tubo contorneado distal e incluso favorecen junto con las tiacidas en ese nivel. Cada uno produce una cantidad distinta de absorción de sodio, como veis ahí, desde los que absorben prácticamente el 25% de reabsorción de sodio hasta como son los diuréticos de ASA, o bien un 5% que lo hacen los mineralocorticoides, un 5% que lo hacen las tiacidas e incluso también los inhibidores de SGLT2. Entonces, en el tratamiento de la congestión, y esta es la imagen de la congestión, donde veis que hay el edema intersticial que se produce a nivel de los tejidos,
se puede producir no solo, la imagen de la derecha tenéis, o al menos de mi derecha, es la imagen del efecto de los diuréticos de ASA, y en el centro tenéis el efecto de los inhibidores de SGLT2. Como veis, ambos dos bajan el sodio, bajan el volumen intersticial, pero el volumen intramuscular es respetado por los inhibidores de SGLT2. Esto quiere decir que algunos autores, algunos nefrólogos, hablan de los inhibidores de SGLT2 como que son diuréticos que tienen un efecto glucémico. Esto es mucho decir. Os ha presentado antes José Luis que ya desde el año 20 se habló de un nuevo quesito que era la insuficiencia cardíaca, y este quesito es el que nosotros hemos puesto. Como veis, tras la parte externa del huevo, llegamos a un disco, que es un disco concéntrico, en el cual este disco le reza metformina más inhibidor de SGLT2. Nuestra primera decisión en la que estuvimos todos de acuerdo del grupo de trabajo. A día de hoy, este sería el inicio de cómo empezar a tratar a un paciente diabético con insuficiencia cardíaca, salvo contraindicación del mismo. Todos conocéis cuáles son los beneficios de la metformina, pero hay una pregunta que se ha hecho muchas veces es si la metformina es aplicable a todas las clasificaciones de la NIJA. Pues la respuesta la tenéis aquí. Es clásico, ya hace 10 años que sabíamos que los pacientes que tomaban metformina frente a sulfonilurea o insulina tenían mejores resultados. En el año 20 se hizo un trabajo de ver si la metformina en pacientes con insuficiencia cardíaca preservada tenía un efecto positivo. Y aquí tenéis los resultados. Es decir, como veis, en este metaanálisis y con revisión sistemática se obtuvo una significación estadística en la mortalidad en la cual se redujo a un riesgo relativo del 0,82 con significación estadística. Es decir, la metformina en la fracción preservada, es capaz de reducir la mortalidad. Si analizamos todos los estudios de 1 o 2 años sobre mortalidad y hospitalizaciones, llegamos a esta misma conclusión. Es decir, que un 20% de reducción en la mortalidad y en las hospitalizaciones por la metformina. Pero la pregunta final era, ¿y la metformina en la grado NIJA grado 4 también sigue siendo útil? Pues aquí tenéis la respuesta. Este trabajo en el cual nos demuestra que la supervivencia era mayor en los pacientes que llevaban metformina frente a los que no llevaban metformina en un grado 4 de la NIJA. Entonces, metformina al día de hoy hay una clara recomendación en el tratamiento del paciente diabético. El otro grupo, no creo que tenga que extenderme mucho porque lo hemos reforzado muchísimas veces a nivel de la red GEDAPS, tenéis que en los ingresos a 2 años de todos los estudios de seguridad cardiovascular, el factor que más ha destacado ha sido la disminución de los ingresos por insuficiencia cardíaca. Y me diréis, pero es que no eran estudios hechos solo con pacientes con insuficiencia cardíaca. Pero como veis ahí en la parte de abajo os puedo afirmar que en el EMPA-REG tenían que un 10%, en el CANVAS un 14%, en el DECLARE un 10%, y en el CREDEN casi un 15% de los pacientes tenían insuficiencia cardíaca al inicio. Y el efecto natriurético sumado al glucosúrico, tanto en prevención primaria como secundaria, nos dio estos resultados. Uno de los metaanálisis que más le gusta a mi amigo Manel Mata, que es el de Techniker, nos muestra que las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca y por muerte cardiovascular, tanto en pacientes que tuvieran una insuficiencia cardíaca previa como los que no tenían una insuficiencia cardíaca previa, con lo cual estamos hablando de un efecto protector que evita el desarrollo de la insuficiencia cardíaca, no solo la trata, con los inhibidores de SGLT2 es claramente positivo. Y una buena noticia tenemos en este estudio, que es el estudio SOLOIST, en el cual por primera vez tenemos que los pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción preservada y fracción reducida, pero sobre todo con preservada, obtuvieron beneficio con un inhibidor de SGLT2. Y ahora ya entramos en la disquisición de desglosar los quesitos que teníamos hasta ahora. Hablar de un paciente que tiene insuficiencia cardíaca, que tiene diabetes y que además tiene una cardiopatía isquémica no es ninguna rareza. Aquí en este quesito, como veis, podéis llegar a echar en falta cierto tipo de fármacos. Por ejemplo, dónde están las estatinas, dónde está la antiagregación. Eso ya lo damos por supuesto. Es decir, que un paciente que tiene una cardiopatía isquémica, en un algoritmo de cardiopatía isquémica, todos esos fármacos ya los lleva puestos. Lo que sí que queremos saber es que
¿Qué hacemos a partir de ahí? Y a partir de ahí tenemos que hay una evidencia 1A de utilizar un beta-bloqueante, en este caso estos 4 beta-bloqueantes, para reducir el riesgo de hospitalización por insuficiencia cardíaca y el riesgo de muerte prematura. Pero uno de los ítems que ponemos es que a veces hay pacientes que tienen un efecto de que no toleran esos beta-bloqueantes. ¿Qué les podemos dar a esos pacientes? Como veis ahí, les podríamos dar alodipino, que tiene una eficacia constatada, o bien nicorandil o ranazolina, que tienen una eficacia menos contrastada en ese sentido. Entonces, diferencias entre los beta-bloqueantes, como veis, pueden ser más de una. Sí, todos han demostrado una disminución de las muertes, un aumento de la supervivencia, tanto el carvedilol, tanto el bisoprolol, tanto el metoprolol, pero solamente hay un estudio que es face to face, que es entre el carvedilol y el metoprolol, en el cual carvedilol supuso una mejoría de un 6% más de beneficio en lo que se refiere a todas las causas de mortalidad. Es en el estudio COMET. Segundo escalón serían los nitratos orales, y dentro de los nitratos orales es solamente puesto aquí en esta diapositiva los de acción prolongada. Sabéis que tenemos los nitratos de acción corta. Los nitratos de acción corta tienen una evidencia 2A. Los de nitratos de acción prolongada tienen una evidencia 2AB, pero están perfectamente indicados. Pero si a pesar de estos dos fármacos ya llegamos que la angina persiste a pesar de ese beta bloqueante o un fármaco alternativo, otro fármaco que puede ser útil es la trimetazodina. Ahí veis, ahí tenemos un metaanálisis de Gao, y en el metaanálisis de Gao, como veis, la trimetazodina nos produjo una mejoría en la fracción de eyección, una mejoría en el cambio de clasificación de la NIJA a mejor y una mejoría en todas las causas de mortalidad. Y nos queda en el rinconcito central la remodelación cardíaca por cirugía. Es decir, que entonces ese punto casi, que mínimamente lo veis ahí como esa parte del quesito, es parte ya de nuestros compañeros de cardiología. ¿Qué hacemos con la hipertensión? Que prácticamente en el 80% de los pacientes diabéticos con insuficiencia cardíaca está presente y muchas veces es el motivo de formar parte de ese conglomerado que puede llegar a producir la insuficiencia cardíaca de función preservada. Pues el primero sería realizar un bloqueo del sistema renina-angiotensina. Ese bloqueo del sistema renina-angiotensina con IECAS o con ARA2, únicamente os he puesto ahí una referencia de que hay un fármaco que en la insuficiencia cardíaca está muy estudiado, que es el candesartán, en el cual tiene evidencias tanto con fracción de eyección reducida como fracción de eyección preservada. Cuando no conseguimos todo el efecto, el siguiente paso sería el añadir un beta bloqueante o un antagonista de los receptores mineralocorticoides o incluso una combinación de ellos para reducir la presión arterial como primera, segunda y tercera línea. En este punto, aunque no lo tengamos ahí puesto en el algoritmo, también entran las tiacidas que pueden ser complementarias de los tratamientos que tengamos dependiendo de cómo estén los niveles de calcio y las funciones renales del paciente. Además, esto tiene una evidencia de tipo 1A y son seguros en la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada. El punto final, tenemos preferencia por el alodipino y no por los calcioantagonistas con efecto inotrópico negativo, como puedan ser el verapamilo y el diltiazem, y dentro de los que hemos elegido, tenemos preferencia, como os digo, por la evidencia 1A con el alodipino frente a felodipino. Y últimamente recordaros que la presión óptima en los pacientes con hipertensión e insuficiencia es de menos de 130 y menos de 80. Llegar a la insuficiencia renal es sumamente complicado. La función renal es un valor independiente pronóstico de la insuficiencia cardíaca. Su alteración, su degradación influye en la supervivencia y la prevalencia que tienen en estos pacientes es mucho mayor que las pacientes que están en clínicas sin insuficiencia cardíaca. Llegan incluso entre el 20 y el 57% de los pacientes que están con insuficiencia cardíaca estable y llegando hasta el 67% de los pacientes que están descompensados. Y hasta un 40% se empeora esta función renal cuando se ingresan. Entonces, el empeoramiento de la función renal puede producirnos a veces dudas sobre si mantener o no mantener el bloqueo del sistema renina-angiotensina. Ahí, en este caso, lo que os recomendamos es que sigáis manteniendo el bloqueo del sistema renina-angiotensina por los beneficios que ello conlleva.
Incluso si el paciente tiene una fracción de eyección reducida, se pueden utilizar perfectamente los INRA. A continuación, si la cosa progresa, por la resistencia que se produce a los diuréticos de tipo tiazídico y demás, nos fundamentaremos en los diuréticos de tipo ASA. Sabéis que hay un link cardiorrenal entre el daño agudo entre uno y otros órganos que influye, que el corazón influye en un sitio y influye en el deterioro renal y el deterioro renal influye en el deterioro cardiológico. Pasamos ya a un quesito sumamente importante, la fibrilación auricular. La fibrilación auricular, no siendo la única arritmia, es la más frecuente y el riesgo de complicaciones de accidente vascular y el deterioro sintomático de la insuficiencia cardíaca se agrandan muchísimo cuando aparece la fibrilación auricular. Entre otras cosas porque comparte bases fisiopatológicas con esta. La fibrilación auricular de nueva aparición en un paciente con insuficiencia cardíaca establecida tiene un peor pronóstico que en aquellos pacientes que, siendo fibrilaciones auriculares, acaban con el paso del tiempo en una insuficiencia cardíaca. El primer punto que tenemos ahí, como veis, es una llamada en la cual nos dicen que podríamos recurrir a una cardioversión eléctrica cuando el paciente esté hemodinámicamente estable, y esto tiene una evidencia clara. Y lo segundo que nos piden es que obligatoriamente vamos a llegar a la conclusión de que todo paciente que tenga diabetes, insuficiencia cardíaca y fibrilación auricular obligatoriamente tiene que estar anticoagulado. No hay ninguna duda a la hora de las puntuaciones. Como veis ahí, no tengo que explicaros a vosotros qué es lo que es el CHAS-VAS, pero todo paciente simplemente que tenga diabetes ya tiene un punto, que tenga insuficiencia cardíaca ya tiene 2 puntos y si tiene fibrilación auricular ya tiene más puntos, con lo cual decir que seguro va a ser necesario que ya tiene un CHAS mayor de 2 y si tiene un CHAS mayor de 2 necesita, tanto si tiene una fibrilación auricular paroxística o si es permanente, la anticoagulación. Recordar que para la anticoagulación no dejéis de medir también el Hasbled y sobre todo si tiene más de 3 puntos habrá que ser muy cuidadoso en cómo manejar a estos pacientes. Fundamentalmente reduciendo los factores que podamos reducir para disminuir este Hasbled. Por ejemplo, no podemos dar tratamientos si tenemos una hipertensión por encima de 160, tendremos que corregirla, tendremos que intentar que la edad no la vamos a poder cambiar, pero sí el uso de fármacos concomitantes que puedan estar influyendo. Para los pacientes que tengan una insuficiencia cardíaca y fibrilación auricular no valvular, son candidatos a una anticoagulación según la puntuación del CHAS-VAS. En los pacientes con insuficiencia cardíaca a día de hoy recomendamos los NACO frente a la warfarina porque tienen menor incidencia de hemorragias intracraneales y menor mortalidad, pero nunca en pacientes que tengan alteraciones valvulares mecánicas o estenosis mitral moderada o alta. Como veis ahí, volvemos otra vez al uso de beta bloqueantes, los 4 que antes dijimos que podíamos decir, y aquí sí que hay una llamada más en la cual nos dice que el verapamilo y el diltiazem tienen indicación en aquellos pacientes con insuficiencia cardíaca preservada con una fracción de eyección superior a 40. Pero los beta bloqueantes sigue siendo la primera línea dentro de este tratamiento para controlar lo que es el ritmo cardíaco. Para los pacientes que tengan un grado de NIHA 1 o 3, se puede considerar, si no se consigue la frecuencia cardíaca correcta, se puede considerar la administración de digoxina. Pero una salvedad, como veis en el lado izquierdo de la diapositiva, hay un crescendo en la mortalidad por el uso de la dosis de digoxina. Se recomienda que no pasemos de dosis de digoxina que nos lleven a unos niveles hemáticos superiores a 1.2. Pero también sabemos que si se hace una comparativa entre digoxina y bisoprolol a dosis baja, en el estudio RATE, parece que la digoxina sí que tenía un papel en este punto. Esto a mí me lleva a una reflexión. Tal vez, si los betabloqueantes hubieran estado en dosis más alta, no se hubieran producido esta significación entre la digoxina y el bisoprolol. Mi consejo tal vez sea, intentemos titular los betabloqueantes a dosis más altas que lleguen a poder evitar que tengamos que pasar al uso de otra serie de fármacos. En el último punto tenemos la ablación, que es una cuestión que siempre hay que negociar con el paciente y que depende de las decisiones del mismo, pero en
insuficiencias cardíacas con fracción reducida. Y respecto a la cardioversión, parece ser que no ha mejorado, como veis ahí en este estudio, ni la farmacológica ni la eléctrica, que sean superiores a la estrategia de la frecuencia cardíaca para reducir la mortalidad. Y llegamos al último punto, la anemia y el déficit de hierro. El déficit de hierro y la anemia no son lo mismo. Muchas veces a nivel de primaria nos centramos en ver si el paciente tiene anemia o no tiene anemia. Es muy importante el tema del déficit del hierro, porque es muy común que en el paciente con insuficiencia cardíaca tenga déficit de hierro, porque el déficit de hierro produce anemia y puede también producir una disfunción muscular, porque influye en lo que es la contracción a nivel de la cadena, a nivel de la mitocondria, en lo que es la fuerza a nivel muscular. Una de las cosas fundamentales es que hay que medir el hierro, ahí en consulta hay que medir el hierro, pero también, otra cosa fundamental, antes de llegar a implementar un tratamiento de ferropenia, que debe ser con hierro intravenoso, lo primero es intentar buscar cuáles son las causas. Sobre el tema de la EPO, deciros que no tiene ninguna indicación en estos pacientes, como veis en esta diapositiva, que el estudio FAIR hecho con carbosimaltosa férrica descubrió que mejoraba la calidad de los pacientes y además se produjo una reducción significativa en la hospitalización por el empeoramiento de la insuficiencia cardíaca. Y aquí tenéis una chuleta de cómo utilizar el hierro. El hierro, independientemente de que se tenga o no se tenga anemia, es una función a tener en cuenta. Este hierro lo podemos ver con si tiene un nivel de ferritina por debajo de 100, si la saturación de la ferrina es menor de 30, incluso en pacientes que tengan una hemoglobina entre 9,5 y 13,5. Ahí tenéis la dosis. Las dosis dependen del peso, dependen del nivel de hemoglobina y desde darle a un paciente 2 administraciones separadas por una semana es un punto que nos ayudará a mejorar la supervivencia, sobre todo en aquellos pacientes que ya hayamos llegado a un grado de optimización con otros fármacos y que sigan estando sintomáticos. Y con esto ya paso a la comunicación, a que siga Fran con la parte suya. Gracias, José Luis. Manuel, no se puede explicar la comorbilidad de la insuficiencia cardíaca mejor que como lo has hecho. Enhorabuena. Muchas gracias también a todos vosotros que estáis al otro lado del ordenador. Permitirme agradecer muy especialmente a la Fundación Red GEDAPS todo el apoyo que nos ha dado al grupo de trabajo para impulsar este proyecto del algoritmo y muy especialmente al doctor Josep Franks, que desde el primer momento, cuando vio el esbozo inicial, creyó en esta idea y nos ha puesto una alfombra para poderlo hacer con toda facilidad y con todas las comodidades. Gracias a todos. Hoy estamos aquí nosotros presentándoos el algoritmo por primera vez, pero cualquiera del resto del grupo de trabajo, la doctora Ana Cebrián, el doctor José Luis Pardo, el doctor Joan Barrot, podrían estar haciéndolo perfectamente porque todos hemos sido copartícipes de la realización del mismo y hemos intentado con nuestras aportaciones pues ir adaptándolo y dándole la evidencia que esto merece. Así que seguramente tendréis oportunidad de escucharles en otro momento. Me toca a mí hablar de esta parte inferior del algoritmo, de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, la insuficiencia cardíaca que se conoce como insuficiencia cardíaca sistólica. ¿Y por qué hemos hecho una diferenciación en este sentido? A ver, seguro que coincidiréis conmigo en que la fracción de eyección no es una situación estanca, es una forma de medir, desde luego, el grado de funcionalismo del corazón, el grado de la contractilidad miocárdica, pero puede experimentar a lo largo del curso evolutivo de la enfermedad pues variaciones. Puede ser que un paciente en un momento determinado tenga una fracción de eyección preservada, que luego baje a una situación intermedia, entre 40 y 49, y luego a una reducida, pero también puede experimentar mejorías. Hoy día tenemos fármacos, luego lo comentaremos, que pueden mejorar esta fracción de eyección y hacer que un paciente, por ejemplo, pueda salir de una fracción de eyección reducida y pasar a una intermedia. Hoy nos vamos a centrar en el análisis de esta insuficiencia cardíaca sistólica por debajo de 40%, porque es en ella donde se han desarrollado la mayor parte de los ensayos clínicos de intervención y donde tenemos las mayores evidencias con los tratamientos en cuanto a la disminución de la morbimortalidad, del riesgo de hospitalización por insuficiencia cardíaca, a la mejoría pronóstica o a la mejoría de la calidad de vida. Pero esa fracción de eyección intermedia entre 40 y 49 es un motivo de debate continuo porque probablemente también
pudiéramos aplicar en ella los fármacos que hoy vamos a comentar, al menos en algunos subgrupos, como pudieran ser, por ejemplo, los pacientes con cardiopatía isquémica o aquellos que están más próximos a 40 o en determinados grupos de sexo o edad, ¿no? Pero en principio hoy nos centraremos en esta fracción de eyección reducida, en la insuficiencia cardíaca sistólica, esta parte inferior del algoritmo. Desde luego, esta parte inferior tiene un peor pronóstico. Ya esos colores más apagados de esta parte de abajo indican un poco cómo va a ser el pronóstico de los pacientes con insuficiencia cardíaca sistólica. Son pacientes que su propia morfología del corazón, a diferencia del resto de la parte de arriba, los pacientes con hipertensión, con enfermedades crónicas, que tienen aún mantenido en cierto grado su estructura cardíaca. En el caso de la función, de la disfunción sistólica, de la fracción de eyección reducida, como veis, la desestructuración del corazón llega a extremos de dilatación de cavidades grandes. Es precisamente esto, esta dilatación de las cavidades cardíacas, lo que nos mide los péptidos natriuréticos, el ProBNP, el BNP. Por eso entendéis bien que hay una gran diferencia entre ambas situaciones y que desde luego el pronóstico de esta va a ser muchísimo peor. La insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida es una enfermedad progresiva y severa. Netter lo ilustraba muy bien en ese gráfico, en ese dibujo tan expresivo, pero vosotros conocéis bien que nuestros pacientes con insuficiencia cardíaca sistólica están más o menos estables, entre comillas, este término de la estabilidad, y a partir de una primera hospitalización, cuando ya vuelven a nuestra consulta de nuevo tras el alta, experimentan un declive. Muchos de ellos van a tener un reingreso. 1 de cada 4 pacientes tienen un alto riesgo de sufrir hospitalizaciones en los primeros 30 días, en el primer mes, y después muchos de ellos van a tener hospitalizaciones sucesivas y podrán conducirle a la muerte en la mitad de los pacientes en el plazo de 5 años. Es decir, estamos hablando de una entidad con una tasa de supervivencia baja. Aquí lo comparamos en verde con los principales tumores en varones y en mujeres, y como veis, la insuficiencia cardíaca en varones, por ejemplo, tiene un pronóstico similar al cáncer colorectal, o en mujeres similar al cáncer de ovario, pero peor que otros tumores como el cáncer de próstata o de vejiga en varones, o el de mama o de colorectal en mujeres. Son pacientes que desde luego tienen una tasa de supervivencia limitada, en torno al 50% en los próximos 5 años. Bueno, para elaborar esta parte del algoritmo, hemos, por supuesto, tenido en consideración y tomado como inspiración el algoritmo general de la red, al que hemos ido introduciendo los principales consensos. Este es el documento Mater, el consenso europeo de la Sociedad Europea de Cardiología, que es ya del 2016 y que está pendiente de una actualización seguramente este año hacia el verano. Los americanos presentaron en el 2017 también su consenso, y ahora, precisamente después de tener acabado el algoritmo, en este mes de enero del 2021 han hecho una actualización, no la guía, pero sí una actualización de este documento, que va en la línea, por cierto, de nuestro algoritmo. Hay también la Sociedad Europea, que no ha sacado las guías, pero sí en el 2019 el grupo de expertos de insuficiencia cardíaca también sacó una actualización de estas guías, y por supuesto el consenso de expertos español del año 2020, que en este caso habla también de fracción de eyección reducida. Estos documentos son, desde luego, la base del nuestro, pero aquí tenemos que introducir también toda la evidencia que ha aparecido después de ellos. Por ejemplo, con el tema sobre todo, de los ISGLT2, que muchos de estos no los nombran o no los incorporan. Con todo eso, con la evidencia que ha aparecido posteriormente, esa fusión surge en nuestro algoritmo de insuficiencia cardíaca, que yo entiendo que es un algoritmo complejo, porque también complejo es el problema de la insuficiencia cardíaca y encima en el paciente con diabetes. Aunque sí que es cierto que esta parte inferior del algoritmo está más protocolizada y puede tener un abordaje más metódico, más en base a lo que conocemos como las guías de práctica clínica. La parte exterior del algoritmo ha sido fantásticamente presentada anteriormente y coincide básicamente también en el paciente con insuficiencia cardíaca sistólica. Es aplicable el algoritmo sobre cambios de estilo de vida de la red, y sobre todo en el caso de estos pacientes hay un apartado que es el apartado de anciano frágil, en el que nos hace hincapié sobre la valoración del estado nutricional o garantizar el aporte proteico de vitaminas, etcétera, y ejercicios
de fuerza, flexibilidad y equilibrio que es especialmente indicada en estos pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, muchos de ellos, desde luego, frágiles en algún momento de la evolución. Pero, sobre todo, el aspecto del empoderamiento es fundamental en unos pacientes que van a tener muchas veces que, de acuerdo con los familiares, modificar al alza o a la baja en función de la presión arterial, de la retención de líquidos, sus tratamientos, por ejemplo, sus tratamientos diuréticos. Está demostrado que un paciente bien empoderado puede tener hasta un 30% menos de reingresos hospitalarios, siempre que se hagan coordinadamente con enfermería y el hospital, que el resto de pacientes que no lo estuvieran. Así que muy importante ese tema, como también es el concepto que ya ha sido antes enumerado de los diuréticos. Los diuréticos deben de ser utilizados de la menor manera posible, o sea, en la menor dosis necesaria para que el paciente tenga una estabilidad o se descongestione, como antes se ha explicado, ¿no? Deben de ser siempre tendiendo hacia la baja a medida que la mejoría clínica se va produciendo, a diferencia de lo que debe de ser con el resto de tratamientos. IECA, SARA2, inhibidores de la neprilisina, beta-bloqueantes de espironolactona, que deben de ser, al contrario, optimizados hacia una dosis máxima. Los diuréticos sí que es cierto que mejoran los síntomas, mejoran la capacidad del ejercicio y pueden disminuir las hospitalizaciones y los reingresos con insuficiencia cardíaca, pero no mejoran el pronóstico y la mortalidad. De hecho, una forma de tener a nuestros pacientes falsamente estables a base de tomar mucho diurético, a lo que conduce, como ya antes se ha anunciado, y aquí tenéis la evidencia, es a una disminución de la supervivencia. La falsa estabilidad que produce el tener a un paciente tomando 2, 3 comprimidos de furosemida, por ejemplo, en el fondo lo que nos está indicando es que su tratamiento del resto de fármacos debe ser optimizado y siempre con la tendencia a la baja de estos diuréticos. Bueno, en la parte exterior, después de la alimentación, ejercicio físico y diuréticos, tenemos la metformina y los ISGLT2 en todo el algoritmo. Es un algoritmo de diabetes y, por supuesto, esta es la parte exterior que se comparte también en la insuficiencia cardíaca sistólica. Los beneficios de la metformina ya han sido explicados, más allá de sus efectos sobre la insulina, reducen la hipercoagulabilidad, mejoran el perfil lipídico, producen vasodilatación, pérdida de peso, activan mecanismos antiapoptóticos, tienen efectos directos sobre las mitocondrias, sobre la nutrición de las células cardíacas. En definitiva, tienen un balance claramente favorable. No hay muchos estudios en curso con metformina, pero sí que me da cierta satisfacción presentaros uno de los que tendrán resultados en los próximos años, en un estudio danés, con el estudio MedHealth con 1.500 pacientes en un seguimiento durante 4 años, que se pretende analizar si la metformina reduce la incidencia de muerte, empeoramiento de insuficiencia cardíaca, infarto de miocardio, accidente cerebrovascular frente al placebo en pacientes con diabetes o prediabetes. Y, de hecho, este será el estudio más largo aleatorizado hasta la fecha con metformina en pacientes con enfermedad cardiovascular establecida y el primer estudio en estos pacientes con fracción de eyección reducida dirigido a eventos clínicos. O sea que cuando decimos que la metformina difícilmente tendrá un estudio en estos próximos años, bueno, pues aquí tenéis un ejemplo que estaremos muy atentos a esos resultados. Entre tanto, y mientras sigamos en tiempos de COVID, ¿qué podemos decir de la metformina? ¿Tenemos que tener alguna precaución especial? Bueno, por supuesto, en casos de ingresos, por el riesgo de cetoacidosis diabética, no es el tratamiento de elección, es la insulina. Pero de los fármacos antidiabéticos orales, seguramente la metformina es aquel que ha demostrado comportarse mejor en los pacientes con COVID. Tienen menor aparición de complicaciones como síndrome de distrés respiratorio del adulto, disminuyen también el riesgo de insuficiencia cardíaca en los pacientes con COVID, tienen mayores y más tempranas tasas de alta hospitalaria, incluso menor mortalidad, y pueden, en el estudio coronado, con las carencias metodológicas que pudiera tener, conseguir disminuciones en el riesgo relativo de hasta el 35%. Por tanto, en principio, sería el tratamiento antidiabético de elección oral en los pacientes con un COVID leve de tratamiento ambulatorio. El algoritmo general de la red contempla, aparte de la metformina, los ISGLT2 como el tratamiento de elección en los pacientes que tengan el condicionante clínico predominante de insuficiencia cardíaca en base a los clásicos estudios de las moléculas
que están comercializadas hoy día y que todas ellas tienen un efecto de clase en lo que a hospitalización por insuficiencia cardíaca se refiere, no así al resto de parámetros donde veis que hay una heterogeneidad en ellas. Pero en el caso de los ISGLT2 y hablando de la fracción de eyección reducida, tienen ya estudios específicos algunas moléculas, como son dapaglifosina y empaglifosina, en pacientes, como digo, con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección reducida, que han demostrado importantes disminuciones en el riesgo relativo de enfermedad cardiovascular, de hospitalización por insuficiencia cardíaca, de visitas a urgencias, y lo han hecho en pacientes con diabetes y en pacientes sin diabetes. Por eso, estos fármacos, al menos dapaglifosina y empaglifosina, se espera que pronto tengan una indicación no solo en pacientes con diabetes, sino también en pacientes sin diabetes para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Es más, dapaglifosina ya tiene en ficha técnica este reconocimiento de indicación en pacientes con insuficiencia cardíaca y sin diabetes, pendiente de reembolso, y se espera que empaglifosina también lo pueda tener en breve plazo, porque los resultados, como veis, son muy buenos. Pero si hay unos resultados realmente estelares o espectaculares con los ISGLT2 es, como sabéis, en el terreno renal. Ningún fármaco nunca había demostrado estos beneficios de un 50% en el riesgo de enfermedad renal terminal o del deterioro de filtrado glomerular o de la muerte renal, como ha podido demostrar estas moléculas, ¿no?, a las que nos referimos y del grupo de los ISGLT2 y alguna otra, como puede ser también canaglifosina. Esto es especialmente importante en la disfunción sistólica porque ya sabéis que hay un continuum cardiorrenal que está bien definido y, desde luego, mejorando los parámetros renales mejoramos a su vez el corazón y viceversa, ¿no? Esto está bien establecido y, por tanto, esta faceta de mejora renal es ciertamente muy importante cuando hablamos de pacientes con insuficiencia cardíaca. Alguna vez se ha planteado que estos fármacos, como disminuyen algo el filtrado glomerular al principio, sobre todo cuando hay una situación de hiperfiltración en el paciente con diabetes, pudieran crear más insuficiencia renal aguda que otros. Bueno, hace unos días, en este mes de enero también del 2021, se presentó este amplísimo metaanálisis de 20 ensayos clínicos con muchísimos pacientes, de los cuales 18 de estos ensayos, 157.000 pacientes aproximadamente, eran pacientes con diabetes, y se analizaron los fármacos ISGLT2 en su conjunto, IDPP4 y agonistas del GLP-1, y se analizó el riesgo de enfermedad renal aguda frente al placebo o al tratamiento comparador, y veis que los resultados con los ISGLT2 fueron realmente tranquilizadores. De hecho, de estos fármacos analizados fueron los que menos insuficiencia renal aguda tuvieron, y ahí se concluye que con la evidencia actual, que es esta amplísima evidencia, este metaanálisis, yo creo trascendental, pues tienen desde luego una seguridad, sino una mejora en cuanto al riesgo también, no solo de enfermedad renal crónica, sino de enfermedad renal aguda. Así que tranquilidad a la hora de manejarlos por ahora. Un apartado que es fundamental cuando hablamos de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida por la situación en la que se encuentran nuestros pacientes es la mejoría en la calidad de vida. No solamente buscamos mejorar la supervivencia, sino mejoramos que esos años vividos sean mejores y con un buen funcionalismo. Y en este sentido, también los resultados de estos dos estudios, EMPEROR-Reduce o DAPA-HF, como veis, han demostrado que estas moléculas, estos ISGLT2, mejoran muchísimo más el Kansas City, el test de calidad de vida en los pacientes con y sin diabetes con insuficiencia cardíaca. Así que es un aspecto fundamental que nos hace, por tanto, considerarlos como fármacos absolutamente de primera elección. Tenemos que tener alguna precaución en tiempos de COVID con los ISGLT2, que ya sabéis que ha sido un tema de mucho debate últimamente. Pues bien, como la metformina, sí que deben retirarse en presencia de comorbilidades importantes o de deterioro clínico importante por el riesgo que pueden tener de cetoacidosis euglucémica, ¿no? Incluso cuando estos pacientes ingresen al hospital, en cuyo caso el tratamiento de elección sin duda va a ser la insulina. Pero a día de hoy, después del metaanálisis que hemos podido realizar, no hemos encontrado diferencias en la gravedad, ingresos en UCI o mortalidad. Incluso hemos encontrado algún artículo con menor necesidad de ventilación mecánica con el empleo de ISGLT2. Y de hecho,
estos fármacos tienen propiedades antiinflamatorias que posiblemente pudieran tener utilidad en la temida tormenta de citoquinas y en la reversión del equilibrio ácido-base celular que se produce durante la hipoxia al disminuir la acidosis láctica. Esto está pendiente de ser corroborado y es de momento una teoría, pero tampoco en principio deben de ser retirados en pacientes con COVID ambulatoriamente tratado, con COVID leve, salvo que ingresen. Volvamos a nuestro algoritmo. En nuestro algoritmo, como veis, el siguiente círculo concéntrico, que no tiene ninguna flecha entre medio, porque lo que queremos indicar ahí es que este tratamiento del segundo escalón, beta bloqueantes más inhibidores de la neprilisina, o entre paréntesis IECAS o ARA2, es un tratamiento que lo queremos poner y lo debemos poner simultáneamente al tratamiento con metformina y SGLT2, sin tener que esperar a que el paciente tenga persistencia sintomática o progrese en su sintomatología o progrese en sus síntomas, como luego haremos con el resto del algoritmo. Es decir, este segundo nivel de tratamiento es en realidad un primer nivel asociado a la metformina y que está conformado por estos fármacos que os comentamos. En el caso de los beta bloqueantes, son los fármacos de los clásicos que han demostrado mayor reducción en el riesgo relativo de mortalidad frente al placebo. Hemos puesto por aquí como ejemplo el Cibis con bisoprolol, pero ya veis que los resultados son ciertamente muy llamativos, compararlos, por ejemplo, con IECAS y ARA2. Por eso, el paciente con insuficiencia cardíaca, sobre todo en esta parte de abajo de la reducida, debe de llevar sí o sí un beta bloqueante a la mejor dosis que se pueda dar en cada paciente. Luego ahora vamos a puntualizar qué podemos hacer para mantener un poco a nuestros pacientes con un tratamiento beta bloqueante y actuar sobre este eje adrenérgico fundamental. Los beta bloqueantes son tan beneficiosos y bien tolerados en pacientes con insuficiencia cardíaca y diabetes como en los que no padecen esta condición. De hecho, incluso carvedilol puede mejorar la sensibilidad a la insulina, este alfa-beta bloqueante que conocéis. No hay un efecto de clase con ellos, solamente hay algunos que tienen indicación, que son los que tenéis ahí, bisoprolol, carvedilol, el succinato de metoprolol y el nebivolol. Todos estos han demostrado claramente disminución de la mortalidad. En el caso del nebivolol sí que es cierto que el estudio Seniors es un estudio en pacientes ancianos, pero en este grupo de pacientes también pudo demostrar disminución de la mortalidad y es precisamente este nebivolol un beta bloqueante que lo hemos querido añadir porque tiene menos tendencia a la hipotensión, a la bradicardia que el resto, es mejor tolerado en pacientes ancianos e incluso en algunos pacientes que no toleren un bisoprolol, un carvedilol, un metoprolol, la opción de darles un nebivolol nos va a permitir poderles seguir tratando. Como veis ahí tenéis una dosis de inicio baja y la dosis objetivo que tiende a ser elevada. Todo aquello que el paciente tolere dentro de lo que es una hipotensión no tolerable o una bradicardia importante. Estos beta bloqueantes estarían contraindicados cuando esa bradicardia sea por debajo de 50, cuando haya un bloqueo auriculoventricular, una hipotensión refractaria, en cuyo caso también deberíamos de mirar qué otros fármacos está tomando el paciente, por ejemplo, diuréticos, que podamos ir reduciendo para que la hipotensión no sea tan manifiesta. En casos de broncoespasmo, los beta bloqueantes están contraindicados en el asma bronquial, pero no están contraindicados en los pacientes con EPOC, que son los que más se asocian a la insuficiencia cardíaca, por supuesto en la arteriopatía periférica cuando es severa, ¿no? Todos estos beta bloqueantes están indicados en cualquier clase funcional, aunque idealmente los pacientes deben de tener una insuficiencia cardíaca compensada, deben de estar secos y idealmente en una situación de euvolemia. Es ahí donde el beta bloqueante tiene mejor tolerancia y donde tiene más posibilidades de controlar bien los síntomas cardíacos. En este rosco, en esta parte del algoritmo, hemos añadido también los inhibidores de la neprilisina y hemos puesto una llamada a que tienen un mejor comportamiento glucémico que IECAS y ARA2 y por eso los hemos priorizado por encima de estos últimos en estos pacientes con diabetes e insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. De hecho, un paciente con IECA o ARA2 que no vaya bien también podrá luego ser cambiado al tratamiento con sacubitril/valsartán. El sacubitril/valsartán tiene su estudio pivotal en el Paradigm, que es un estudio realizado en más de 1000 centros, algunos de ellos españoles, en muchos pacientes, y es el estudio que llamamos
del 20%, lo llamamos coloquialmente así, porque como veis, los resultados en los pacientes que tomaban enalapril, así como el resto de tratamientos optimizados a la dosis que cada paciente podía tolerar, beta bloqueantes, espironolactona, y que seguían sintomáticos a las que se les añadió el sacubitril/valsartán, consiguieron una disminución del 20% tanto en la variable principal de mortalidad por causa cardiovascular o primera hospitalización por insuficiencia cardíaca, pero también en el resto mortalidad por causas cardiovasculares, por cualquier causa, hospitalización, las curvas de supervivencia de Kaplan-Meier en cuanto a la muerte súbita o al empeoramiento de la insuficiencia cardíaca, etcétera. Es decir, un beneficio adicional de un 20% a la hora de sustituir un IECA por la combinación de sacubitril/valsartán. ¿Y adivináis cuál era el NNT del estudio? ¿Cuántos pacientes había que tratar para evitar un evento? Pues 21 también. Bueno, en las guías de práctica clínica se hicieron eco inmediatamente de estos resultados. En el año 2017, el Sistema Nacional de Salud, en su guía de práctica clínica sobre el tratamiento de insuficiencia cardíaca, ya se hacía eco de los resultados del estudio Paradigm y establecía esa recomendación en los pacientes que tenían las características del estudio, sugiriendo sustituir el inhibidor de la enzima convertidora de la angiotensina o el antagonista del receptor de angiotensina 2 por sacubitril/valsartán cuando el paciente no estaba seguía sintomático con el tratamiento. Es decir, que ha sido un fármaco que ha tenido un buen respaldo hasta ahora en insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Pero nos interesa mucho un subestudio del Paradigm, un estudio post-hoc, que analizaba precisamente el comportamiento de los pacientes, el grupo numeroso de pacientes con insuficiencia cardíaca y diabetes. Y como veis ahí, la media de hemoglobina glicosilada en los pacientes tratados con sacubitril/valsartán fue mucho menor que los pacientes tratados con enalapril y asimismo fue mucho menor la necesidad, en la curva de la derecha, de la incidencia de la necesidad de iniciar un tratamiento con insulina en estos pacientes. Y esto parece ser que es así porque el sacubitrilo debe de tener alguna propiedad antidiabética, quizás en relación con el GLP-1 humano endógeno, comportándose de alguna manera como si fuera un IDPP4 con todas las reservas, ¿no? Pero hay un estudio que también nos ha animado a posicionar sacubitril/valsartán por delante de IECAS y ARA2 fundamental, que es el estudio PROOF sobre remodelado cardiovascular. Los pacientes con insuficiencia cardíaca tienen un corazón muy desestructurado en el que los volúmenes telesistólico, telediastólico o de la aurícula, como representan esas siglas que tenéis ahí, van aumentando y sacubitril/valsartán en el estudio PROOF demostró que es capaz de disminuir esa dilatación, de disminuir ese remodelado, es decir, de causar un remodelado inverso de alguna manera. Y esto se asoció a una mejoría muy significativa del porcentaje de la fracción de eyección, que como veis pudo llegar a más del 9%. Esto, cuando hablamos de pacientes que están por debajo de 40, es realmente sustancial. Imaginaros, por ejemplo, un paciente con una insuficiencia cardíaca que pasa de 36 a 44 y que, por ejemplo, tiene la desgracia de coger un coronavirus, un COVID. Pues desde luego va a estar mucho mejor preparado si tiene esta insuficiencia cardíaca con esa fracción de eyección que si la tenía, que como la tenía antes de ser tratado, en este caso con sacubitril/valsartán. Porque de alguna manera lo ideal en cualquier tratamiento sería intentar revertir estos cambios que se producen, esta dilatación en las cavidades y este remodelado que produce el corazón y que se asocia a un deterioro progresivo de la calidad de vida en nuestros pacientes, intentar volver a la situación de mayor normalidad en cuanto también a la anatomía del corazón, ¿no? Sacubitril/valsartán tiene también, como sucedía con los ISGLT2, estudios en calidad de vida que han demostrado mejorar claramente las puntuaciones en los pacientes que lo toman frente al tratamiento comparador como era enalapril en este caso. Es decir, tenemos mejoría de supervivencia, pero también tenemos algo muy importante, como he dicho anteriormente, que es mejoría en la calidad de vida. Bueno, habrá situaciones en las que, por el motivo que sea, o porque la tolerancia no sea buena, o haya contraindicación, se decida por optar por IECAS y ARA2. En este sentido, hay que decir
que los IECAS sí que parecen tener un cierto efecto de clase en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, pero no así los ARA2, de los que solamente tenemos evidencia con Candesartán, Valsartán y Losartán, y que observar que las dosis de insuficiencia cardíaca son diferentes a las dosis a las que los damos para la hipertensión arterial. Son dosis mucho más altas. Por ejemplo, 50 miligramos de captopril cada 8 horas, 20 de enalapril cada 12 horas, 10 de ramipril, 32 de Candesartán, etcétera. Son dosis en el rango alto de las que podemos utilizar para hipertensión arterial. Con la precaución, con IECAS y ARA2, de suspenderlos cuando el potasio esté muy alto o la creatinina supere el 3 miligramos por decilitro, 3,5, o el filtrado glomerular esté por debajo de 20 mililitros por minuto. En modo COVID, podemos decir que ya está aclarada la polémica que hubo anteriormente con estos fármacos, ya que producen un aumento de la expresión de los receptores AC2 en el pulmón, que son los que facilitan la unión en el spike del coronavirus. Hubo una teoría de si pudieran producir un aumento en la fijación de este virus, pero hay un estudio que se presentó en el Congreso Europeo de Cardiología hace unos meses, que es el Brace Corona, que ya ha demostrado en un número amplio de pacientes que continuar con IECAS o ARA2 frente a suspenderlos no aumenta, no había una mejoría y, por tanto, la recomendación es de seguir manteniéndolos a los pacientes hipertensos o a los pacientes con insuficiencia cardíaca con estos fármacos, a pesar de que tengan mala suerte de coger un coronavirus, ¿no? El siguiente círculo concéntrico sí que tiene, como veis, una flecha de progresión. Y esto lo que viene a indicar es que, más allá del tratamiento base de ISGLT2, metformina en pacientes con diabetes, beta bloqueantes y sacubitril valsartán o inhibidores de la ECA, si el paciente sigue progresando en su sintomatología, podemos recurrir a los antagonistas de los receptores de los mineralocorticoides. La mayoría de los consensos así lo ponen. Aquí tenéis a la izquierda el consenso europeo, a la derecha el americano, y como veis se contempla sobre todo la espironolactona o la eplerenona, que es un antagonista del mineralocorticoide un poco más moderno, que no actúa tanto bloqueando los receptores androgénicos y, por tanto, tiene menos tendencia a producir ginecomastia dolorosa o disfunción eréctil. Puede ser una alternativa, sobre todo en pacientes jóvenes o intolerantes a la espironolactona. Y, como veis, las guías también van en esta línea, y también este último update de la americana lo colocaba en un estadio posterior al que hemos comentado. En definitiva, el tratamiento basal de la insuficiencia cardíaca sistólica, de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, se basa en actuar sobre estas 4 dianas terapéuticas: el sistema cardiorrenal con los ISGLT2, el sistema adrenérgico con los beta bloqueantes y el sistema renina, angiotensina, aldosterona con los inhibidores de la aneprisina, IECAS, ARA2 o espironolactona. Y debe de ser un tratamiento simultáneo sobre todas estas y cada una de estas dianas, a la máxima dosis que el paciente necesite, porque se ha demostrado que actuar sobre una o dos de ellas dejando al resto sin tratar tiene peores resultados en cuanto a pronóstico y mortalidad que si tratamos todas y actuamos sobre todas ellas, aunque no sea a la dosis plena. Por eso este es el esquema un poco de esta base del tratamiento, que además debe de ser hecho con una cierta celeridad. Los tratamientos deberían de ser instaurados con una precocidad de cada 2 semanas aproximadamente, vigilando, por supuesto, en las analíticas el potasio, la tensión arterial, haciendo correcciones con el resto de fármacos como puedan ser diuréticos, digoxina u otros fármacos que pudieran estar condicionando una peor tolerancia de estos, pero desde luego ISGLT2, beta bloqueantes, inhibidores de la aneprisina y IECAS o ARA2, uno de ellos, o espironolactona, deben de formar parte del tratamiento de base de todos nuestros pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección reducida. Más allá de esto, ya en la parte del algoritmo a veces se nos escapa ya al ámbito de la atención primaria. En pacientes que todavía, a pesar de la espironolactona, siguen sintomáticos y están en ritmo sinusal y tienen un QRS por encima de 130 milisegundos, se puede colocar un aparato de resincronización cardíaca que lo que nos va a hacer es volver a mejorar
de una forma más organizada y eficiente la contracción del corazón. Y también estos aparatos pueden tener desfibriladores conectados que al final lo que hacen es disminuir el riesgo de muerte súbita, de rehospitalizaciones y también de mortalidad. Exigen, eso sí, que el paciente esté en ritmo sinusal y tenga una anchura del QRS por encima de 130 milisegundos. En pacientes que tengan ritmo sinusal y que estén con una frecuencia cardíaca por encima de 70, hay un fármaco que es la ivabradina, que en base al estudio SIF ha demostrado también disminución significativa en la mortalidad cardiovascular o las visitas a urgencias en este subgrupo de pacientes con fracción de eyección reducida. La ivabradina actúa bloqueando los canales IF, los canales FANIC que se llaman, del ritmo especial que hay en el nódulo sinusal, y desde luego tienen que tener los pacientes precisamente este ritmo sinusal para que el fármaco pueda ser eficaz. Los datos del SIF son muy expresivos y por eso os los he presentado aquí de forma esquemática. Como veis, tanto en función de la edad o del sexo, y fijaros el tercer apartado muy importante, si el paciente toma o no toma beta bloqueantes, los resultados son igualmente favorables a la ivabradina, y también lo son en función de la causa de la insuficiencia cardíaca, si es isquémica o no, de la clase funcional del paciente, de si hay o no diabetes. Tampoco hay diferencias significativas, y este es un estudio con una buena proporción de pacientes con diabetes, de si hay hipertensión, y sí que lo hubo en relación al ritmo, a la frecuencia del ritmo cardíaco. No se pudo demostrar beneficio en aquellos pacientes que tenían una frecuencia cardíaca por debajo de 77 en el estudio, y de ahí la recomendación de que ivabradina se dé en pacientes en ritmo sinusal. Este medicamento se recomienda dar con los alimentos para disminuir, tiene una absorción rápida y de esta manera se disminuye algo la variabilidad intraindividual, y como efectos secundarios pues puede producir típicamente, lo más típico son los fosfenos y algún efecto derivado de su efecto beta bloqueante, que lo tiene, pero también es un fármaco, ya se ha comentado en la parte de arriba del algoritmo, que también tiene un efecto muy importante antiisquémico, y por eso es uno de los fármacos que nosotros también en la atención primaria podemos manejar en aquellos pacientes que tengan esta peculiaridad y que sigan sintomáticos pese al tratamiento óptimo con las 4 dianas que antes hemos comentado. Aquí hemos puesto la digoxina y realmente la hemos puesto de una manera, con una llamada a que solamente en aquellos pacientes que persistan con síntomas refractarios pese al tratamiento óptimo pudiera tener alguna indicación. Desde luego, en los pacientes en fibrilación auricular, si siguen sintomáticos, sí que ha demostrado esa utilidad para reducir la frecuencia cardíaca, aunque solamente es capaz de controlar la frecuencia cardíaca en reposo. En los pacientes en ritmo sinusal, pues hombre, cuando siguen sintomáticos sí que hay un estudio, el estudio DIG, que demostró que puede mejorar las hospitalizaciones, pero no así disminuir la mortalidad en insuficiencia cardíaca. Por eso el grado de evidencia de la digoxina es muchísimo menor que al resto de fármacos que hemos comentado hasta ahora. De hecho, si hubiera que retirar alguno de ellos, la digoxina, así como los diuréticos a la baja, serían los primeros que podríamos sacrificar en nuestros pacientes por la menor evidencia que tenemos sobre ellos. Y tenemos otros fármacos que son fármacos que sí que han demostrado, en este caso, como es la hidralacina y el dinitrato de isosorbide, una importante reducción de la mortalidad en el estudio Valgef del 43%, creo recordar, es decir, muy importante. Estos fármacos vasodilatadores que fueron estudiados en pacientes de raza negra que no toleraban o tenían resistencia al tratamiento con IECAS y ARA2 por esos mecanismos relacionados con el aumento del óxido nítrico, la reducción del estrés oxidativo o la mejora de la respiración mitocondrial y los efectos antioxidantes, han podido demostrar una importante mejoría pronóstica y son fármacos que deben de ser tenidos en cuenta. Sí que es cierto, como digo, que la evidencia es hasta ahora en pacientes de raza negra, pero mirar, el mismo estudio que antes os comentaba de la metformina, este estudio danés, el DANGER, tiene un brazo que está específicamente diseñado en pacientes para ver si tiene eficacia el tratamiento con hidralacina y dinitrato de isosorbide en el combinado de muerte, hospitalización o empeoramiento de insuficiencia cardíaca. Y de hecho, este estudio, el HGEP, que es una rama del estudio danés, será el primer gran estudio a gran escala aleatorizado sobre la hidralacina
y el isosorbide desde la JEF, desde el estudio AGEF, y nos va a dar luz sobre este tratamiento en una población más amplia de pacientes con fracción de eyección reducida, no solamente de raza negra. Tendremos que estar también atentos a la evidencia que nos aporta. Seguimos avanzando ya en la parte más alta del algoritmo con menos pacientes, y aquellos que tengan síntomas NIJA 2 o 3 después del tratamiento médico óptimo y que tengan una expectativa de vida mayor de 1 año, se puede recurrir a través del servicio de cardiología a la colocación de un desfibrilador automático implantable. Un desfibrilador que hoy día son capaces de actuar como resincronizadores, pero también son capaces de dar en un momento dado una pequeña descarga eléctrica a modo de cardioversión o una gran descarga dolorosa a modo de desfibrilación, pero también salvar la vida del paciente. No nos queda más que comentar la fase final de aquellos pacientes que tengan una expectativa de vida inferior al año, en los que el trasplante cardíaco puede ser, desde luego, una opción. En estos pacientes en fase terminal con una pobre calidad de vida, con riesgo de muerte súbita, que no tengan respuesta al tratamiento médico máximo a una cirugía convencional, y de hecho hay un registro español oficial de trasplantes de la Sociedad Española de Cardiología que nos habla de que habitualmente se están haciendo del orden de 300 trasplantes cardíacos al año en nuestro país, la mayoría de ellos en pacientes entre 16 y 60 años. Son aproximadamente 100 en pacientes mayores de 60 años, 20 y tantos en menores de 16 años, y con unos resultados que yo creo que son ciertamente muy importantes en cuanto a la supervivencia acumulada. Una supervivencia de un 72% aproximadamente en 5 años y mejorando progresivamente con respecto a la década anterior. Pensar que yo antes os decía que estos pacientes tienen una supervivencia media de 5 años. Entonces, el trasplante cardíaco creo que tiene una supervivencia acumulada muy, muy razonable en nuestro país. Finalmente, nuestro algoritmo contempla un apartado específico de qué no hacer en algunos pacientes en nuestros pacientes con insuficiencia cardíaca y diabetes. Y debemos de evitar los bloqueadores de los canales del calcio no dihidropiridínicos, verapamilo y diltiazem. Se podrían dar en aquellos pacientes que tienen fracción de eyección preservada, pero no en los de reducida. La moxonidina, los alfa bloqueantes no han demostrado claramente un beneficio pronóstico en esta enfermedad. Debemos de evitar, ya sabéis, combinar IECAS y ARA2 entre sí, o con inhibidores de la neprilisina, sacubitril/valsartán, o con alisquiren entre sí. También las glitazonas y la saxagliptina, por su mayor riesgo de descompensación cardíaca, o en el caso de la saxagliptina, por los resultados del SAVOR en los que se veía cómo aumentaba las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca, a diferencia del resto de IPP4, que en principio serían seguros. Los antidepresivos tricíclicos, que ya sabéis que pueden producir arritmias cardíacas o de agravamiento de la insuficiencia cardíaca, hipotensión, etcétera, o los antiinflamatorios no esteroideos, los inhibidores de la COX-2, y también evitar producir sarcopenia en estos pacientes, porque eso se asocia también a un peor pronóstico. Este ha sido nuestra propuesta y esta es un poco la idea del grupo de trabajo: presentaros una herramienta que podáis tener en la consulta y que sea de fácil manejo y que, sobre todo, esté actualizada con la evidencia mayor en un problema complejo como este, con el objetivo, ojalá, de que nuestros pacientes con diabetes e insuficiencia cardíaca vean mejorado su pronóstico en los próximos años. El algoritmo lo tenéis disponible en nuestra página web de la red GEDAL, donde, aparte de las diferentes presentaciones en PowerPoint, tanto en español como también en inglés, y los diferentes materiales para vuestras posibles sesiones, se colgará también este vídeo de presentación ilustrativo, y con ello pues hemos intentado sintetizar un poco el problema de la diabetes, que, como sabéis todos los que hoy nos estáis escuchando, es mucho más complejo que una mera alteración del metabolismo hidrocarbonado, que lo es y está en la base de la diabetes, por supuesto, y que en buena parte se correlaciona con cantidad de situaciones de riesgo cardiorrenal, sobre todo en nuestros pacientes, que en la mayoría de los casos van a ser lo que les va a llevar a la muerte. Muchísimas gracias. Espero que esta sesión haya sido de utilidad para todos. Cuidaros mucho y hasta la próxima.